pendiente. Abre tu Biblia en Joel. Gracias. Si me ayudan con el atril. Bien. Estamos en Joel capítulo 2. Me dices amén cuando lo tienes. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, y es muy importante lo que dijo el apóstol Pedro, diciendo a la cual debemos estar atentos, muy atentos, como una antorcha, dice la Escritura, que alumbra en lugar oscuro. Y en la oscuridad de este mundo, tan frío, tan incrédulo, tan egoísta, necesitamos la antorcha de la palabra de Dios. Y necesitamos que esta antorcha esté encendida y nosotros prestar mucha atención. Hoy esta antorcha está encendida. Y mi deseo es que preste mucha atención, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El rey David escribió diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces, todos necesitamos tener la lámpara encendida, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Vivir sin la lámpara encendida es vivir en oscuridad. Es enfrentar la vida a tientas, a oscuras. Y no podemos vivir así, menos la iglesia del Señor. Así que todo lo que vamos a ver hoy es profético. Es para entender los tiempos que estamos viviendo y saber cómo actuar ante los tiempos. La enseñanza de hoy viene de un jueves, no pasado, sino el antes pasado, cuando hablamos de los escenarios del profeta Joel. Y dijimos que hay 4 escenarios que Joel profetiza, y hablamos de 3 de ellos, nos hace falta el 4. Pero voy a iniciar aquí en el tercer escenario, donde se habla en el versículo 28 del capítulo 2, ahí está el tercer escenario. Y solamente para hacerte recordar, te dije que el primer escenario es una devastación natural, una multitud de langostas que destruyeron los sembradíos. Y Joel habla de eso como un juicio de Dios. ¿Ya? Pero ese primer escenario anuncia un segundo escenario. Y Joel nos dice
que así como hubo una multitud de langostas, vendrá una multitud de ejércitos contra la nación de Israel. Y así que la primera es una advertencia de la segunda, ¿ya? Y Dios advirtió que vendría un ejército, y ese ejército era el ejército babilónico, y así se cumplió. Y devastaron la tierra igual que lo hicieron las langostas, de la misma forma. Y el llamado de Dios era el mismo, un llamado a arrepentimiento y a buscar al Señor. O sea, si Dios les está anunciando que viene un ejército contra ellos, lo menos que el pueblo podía hacer era obedecer a Dios en buscarle, en arrepentirse, en ayunar, dice la Biblia, que los llamó a ayuno y los convocó a oración. Pero mucha gente no hizo caso. Pasa exactamente igual hoy, porque nosotros estamos frente a un escenario peor. A ver, se lo repito. Hoy nosotros estamos siendo anunciados de un escenario peor. Viene algo peor que la invasión babilónica. Y no puede ser posible que nosotros hagamos caso omiso a lo que Dios está advirtiendo que viene, viviendo como nos da la gana. O siendo fríos ante el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Búscame, arrepiéntete, entra en ayuno, entra en oración. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Y si nosotros no hacemos eso, estamos haciendo aún peor que Israel, que le anunciaron que venía un ejército contra ellos y ¿sabe qué decía mucha gente? A nosotros no nos va a tocar nada. ¿Ya? Entonces Dios está llamando a su pueblo a buscarle en este tiempo. A ver, Dios está llamando a su pueblo a buscarle en este tiempo y buscarle más que nunca. Porque todas las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor nos están anunciando a gritos que la venida del Señor está a la puerta. El Rey está pronto a volver por su pueblo. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? La tierra está temblando sin parar. ¿Ya sabías eso? La tierra está temblando sin parar. Los rumores de guerra, las plagas, todo lo que el Señor anunció está frente a nuestros ojos, gritándonos que lo que dice Dios en su palabra es verdad. Dígale a su vecino, todo lo que Dios dice se va a cumplir. Y no hay nadie que pueda parar eso. Nadie. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es extraordinario. Me encanta poder compartir esto. Pero nos debe hacer reflexionar. Debe provocar un cambio y un giro en nuestra vida. No puede ser que seamos iguales frente a la verdad de Dios. ¿Qué dijo Jesús que hace la verdad en nuestra vida? Conoceréis la verdad. ¿Y qué? La verdad nos hará libres. Y libre es ser contrario a esclavo. Y nosotros no podemos ser esclavos de concupiscencia, ni esclavos de la religiosidad, ni esclavos de filosofía, ni de temores, ni de todas esas cosas que rigen a este mundo, ni esclavos de la avaricia y ni del dinero. Hay gente esclavizada por el dinero, pero tú y yo no podemos vivir así. Nosotros no vivimos de esta forma, porque la verdad nos ha hecho libres. Y entre más conocemos la verdad, más podemos disfrutar la libertad. Y libertad no es libertinaje. Eso es otra cosa. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Veamos lo que el Señor dice aquí. En el versículo 28 se anuncia y se dice, y después de esto. Aquí es donde mucha gente comete errores en la interpretación bíblica o profética. La expresión y después de esto no significa que ocurriría
inmediatamente. Tú lees eso ahí y te das cuenta que el versículo 28 viene después del versículo 27. ¿Se dio cuenta de eso, verdad? ¿Se dio cuenta de eso? Bueno, pero no significa que ocurre inmediatamente. Por ejemplo, cuando tú lees Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Inmediatamente te dice eso, pero lo tremendo es que entre esos dos versículos hay cientos y cientos de años incalculables que no lo sabemos, pero están escritos de un versículo al otro. Eso indica que el tiempo no es que ocurrió así de manera inmediata. Entonces lo mismo quiero que sepas con esto. Y cuando dice ahí, y después de esto, Pedro, hablando de este mismo pasaje, utiliza la expresión en los postreros días. Así que cuando se habla de un derramamiento del Espíritu Santo, se hablaba de los postreros días. La palabra postrero significa ¿qué? Últimos. En los últimos días o en los postreros tiempos, el Espíritu Santo sería derramado. Y nosotros decimos, ¿cuándo serían esos tiempos proféticos de los cuales habló Joel? Bueno, hoy vamos a trasladarnos a Hechos de los Apóstoles. Todo el mundo allá en Hechos. Cuando entras al capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, algunas Biblias de ustedes, la mayoría, tienen título. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, en el título dice, la venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mira que lo profetizó Joel. Y aquí se nos va a hablar de la venida del Espíritu Santo, y fue lo que ocurrió en el aposento alto. ¿Recuerda eso? 50 días después de la Pascua, en el día de Pentecostés. Pentecostés significa eso, 50, penta viene de 50. 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban reunidos en un aposento alto, porque el Señor los mandó a esperar ahí la promesa del Padre para que fueran investidos con poder de lo alto, para que entonces pudieran predicar el Evangelio por todo el mundo. Amén. Y estando reunidos ahí, estando en oración y leyendo la Escritura, de repente dice, vino del cielo el Espíritu Santo y se le repartieron lenguas como de fuego, y fue algo glorioso y extraordinario. Y quiero que sepa, y anote eso en algún lado, ahí nació la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Ahí nace la iglesia. Y cuando todo el mundo estaba alborotado, porque no entendían qué era lo que pasaba, recuerda que esta era una fiesta judía que atraía muchísima gente de todas partes, así que había una multitud de personas. Y cuando ven que 120 personas estaban ahí hablando en lenguas distintas, llenos del Espíritu Santo, la gente se conmovió, y algunos dijeron, estos están ebrios, están borrachos. Eso fue lo que pensaron, están borrachos. Y cuando Pedro toma la palabra, él dice en el versículo 14, estoy resumiendo para poder entrar en la profecía. Habitantes de Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Están ahí conmigo, ¿verdad? Versículo 14. Esto es lo que va a explicar Pedro acerca de lo que ha acontecido. Y él dice, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. No era hora para estar ebrio. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
Aquí está citando Pedro al profeta Joel que acabamos de leer, ¿cierto? Y esto es lo que él cita: en los postreros días. ¿Lo ves? Dice, ¿quién lo dice? Dice Dios: derramaré mi espíritu. Bendito sea el Señor. Así que el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa. ¿Para cuándo? Para los postreros días. Y tú y yo, toca a tu vecino y dile: estamos viviendo los postreros días. Así que si estamos viviendo los postreros días y la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para los postreros días, entonces la promesa ¿para quién es? Alguien grita lo duro: ¿para quién es la promesa? Es para nosotros. Toca a tu vecino y dile: es para nosotros. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para nosotros. Y Jesús, ¿por qué les dijo que necesitaban eso? Véalo conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que todos deberían saber. 1:8 dice: pero recibiréis, ¿qué cosa dice ahí? Poder. ¿Cuántos necesitan ese poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y con ese poder me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por favor, dale un aplauso al Señor, bien fuerte. Si tú crees que necesitas ese poder, dale un aplauso al Señor fuerte. Sigue conmigo la lectura de lo que dice Pedro. Sigue conmigo. Y dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro está citando la profecía de Joel. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ojo con lo que sigue: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Ahora está hablando de juicio. Nota, primero dice que habrá un derramamiento del Espíritu Santo y luego dice juicio. ¿Qué es primero? Derramamiento del Espíritu Santo, y luego habla de juicio. Voy a dar prodigios, dice, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se va a convertir en tiniebla y la luna se va a convertir en sangre. Antes que venga. Y aquí está el tema de Joel. Toda la profecía de Joel era esto: viene el día del Señor. A ver, de nuevo, diga conmigo: viene el día del Señor. Y cuando la Biblia habla del día del Señor, no lo olvide, por favor, habla de un juicio incomparable. Habla de cosas descomunales. Se acerca un día de juicio y Joel lo que está diciendo es: ¿vieron las plagas? ¿Vieron lo que hicieron las plagas? ¿Cómo devastaron todo y no quedó nada? Así vendrá un ejército innumerable, va a devastarlo todo. Y aunque la tierra delante de ellos sea como el Edén, cuando este ejército pase, quedará como el desierto. ¿Ven ese ejército innumerable que viene? Viene algo peor: el día del Señor. A ver si me explico. El primer escenario estaba anunciando un segundo escenario. Si ocurrió el primero, el segundo también iba a ocurrir y sería terrible. Pero viene un tercero
que es incomparable con los que sucedieron antes. Será un día terrible, el día del Señor. Pero antes que ese día venga, Dios en su misericordia derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Recuerda que, a ver, iglesia, el Espíritu Santo es fundamental, vital, necesario en la iglesia. Y Jesús le advirtió a los discípulos que no salieran a predicar hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Pero una vez que ellos fueran investidos con poder de lo alto, les serían testigos por todo el mundo y predicarían el evangelio por todo el mundo. El propósito de llenar la iglesia con el Espíritu Santo es que la iglesia le predique a los perdidos y gane a los perdidos y salve y rescate a los que están en tinieblas y los llame a la luz admirable de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Creo que eso merece un mejor aplauso. Dios no quiere que nadie se pierda. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Y si el Señor todavía no ha venido es porque tiene paciencia esperando arrepentimiento. Entonces debes saber esto. Así termina el versículo 21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Prométame que seguirá leyendo en casa el capítulo 2 de Hechos. Pero voy hasta el final. El mensaje es extraordinario. Lo que Pedro predicó ese día. Pero quiero que vea el versículo 37. ¿Qué pasó cuando la gente escuchó a Pedro predicar? Dice, al oír esto, al escuchar lo que Pedro predicó, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, qué pregunta más importante. Y es lo que nosotros tenemos que provocar con nuestra predicación. Debemos provocar eso. Debemos provocar esa pregunta en el corazón de quien nos escucha. Ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Quiero que veas que este es el final del mensaje donde Pedro está diciendo, antes que venga el día del Señor, Dios prometió un derramamiento del Espíritu Santo y este es el cumplimiento. Esto es lo que profetizó Joel. Entonces ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Mira la respuesta. Mira la respuesta. Pedro dijo, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, quédate en esa primera palabra. Quedémonos ahí, por favor. Mírame, por favor, y quedémonos ahí. Mis amados, a ver, yo creo que le estoy predicando a gente que cree lo que Dios dice, ¿verdad? Quiero ver la manita de todos los que están convencidos que el día del Señor vendrá. O sea, déjame la mano levantada. No te estoy hablando de un día lindo. Te estoy hablando de un día que Jesús le llamó gran tribulación como jamás nunca la ha habido. Eso viene y no hay un gobierno humano que pueda detener eso. ¿Ya? Déjame la mano levantada. Y si creemos eso, la pregunta es, ¿qué haremos? Si tú me preguntas, pastor, ¿y qué haremos? No solamente qué haré yo, ¿qué le voy a decir a mi tío, a mi tía, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos?
¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Arrepentíos. Y esto ya no es para el vecino que está al lado tuyo ahorita. Esto es para ti. Porque estoy seguro que aquí cada uno de nosotros tiene algo. Y aquí no hay nadie que sea capaz de tirar piedra a nadie, ¿eh? Tiene algo de qué arrepentirse. ¿Qué haremos? Anótalo en algún lado. Arrepentimiento es un dolor profundo, genuino, no de apariencias. Es un dolor profundo y genuino por haber pecado contra Dios. Joel, cuando profetizó, lo dijo así: no se rasguen los vestidos, rasguen el corazón. Porque el vestido lo ve el hombre, pero Dios mira el corazón. Así que ese arrepentimiento debe ser genuino, verdadero. ¿Cuántos reconocen que le hemos fallado al Señor? Entonces el llamado de arrepentimiento no es para ti, no es para el que está al lado tuyo, es para ti. Entonces la iglesia, ahora, la misión de la iglesia es salir y predicar el evangelio, ¿cierto? Pero antes que tú le digas a alguien allá afuera, arrepiéntete, primero tienes que predicarte a ti mismo. Y el mensaje tiene que ser para ti primero. Para que tú le vayas a decir a alguien que se arrepienta, tú tienes que ser un arrepentido. Y es ahí donde la iglesia está fallando. Es allí donde tú no puedes decirle a otro lo que no haces tú mismo. Arrepentíos, y aquí ojo con esto, dice, y bautícense. Y todos sabemos que el bautismo es una señal visible de qué cosa, de arrepentimiento. Es una decisión. Anótalo en grande ahí donde tú estás poniendo tus notas, pon, es una decisión. Y quiero que sepa esto, uno se bautiza una sola vez en la vida, pero el bautismo se confirma cada vez que tú participas de la cena del Señor. Cada vez que tú participas de la cena del Señor, reafirmas tu decisión de seguir a Cristo y morir para el mundo. Por eso es que cuando dice, pastor, yo quiero volver a bautizarme, porque no necesitas volver a bautizar. Lo que necesitas es entender qué haces cada vez que hay cena del Señor. Por eso es que algunos cuando dicen cena del Señor, no vienen. ¿Sabes por qué? Porque la cena del Señor, igual que el bautismo, es un paso tan serio que la Biblia dice que si tú participas de la cena del Señor indignamente, estás bebiendo un juicio. Cuando no entiendes y cuando no disciernes el cuerpo del Señor. A ver, ahora sí agárrale la mano al vecino y míralo a los ojos. Dile, no estamos jugando a la iglesia.
estoy arrancando y la verdad es que, Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros. Bien, mira lo que dice. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Lo que significa que esta es una decisión personal. ¿Ya? Cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. A ver, dáselo más fuerte. Iglesia, queremos un derramamiento del Espíritu Santo. Comencemos por una cosa: arrepentimiento. Hay que volvernos a Dios con el corazón arrepentido. Hay que abandonar el pecado. Vamos a ver eso ahora de una forma extraordinaria. Pero aquí está el mensaje muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentido. Si usted ya se bautizó, afirme su bautismo. Si no se ha bautizado, si hay alguien aquí que no se ha bautizado en agua, tienes que bautizarte en agua. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y pastor, entonces no es salvo si no se bautiza. Es una pregunta que todo el mundo hace. Si tú tienes la oportunidad de bautizarte y no te bautizas, tú no eres salvo. Porque la Biblia es clara diciendo: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es una decisión pública de una decisión del corazón. Es una manifestación pública de una decisión del corazón. Y tú necesitas dar ese testimonio. Pero si no tienes la oportunidad de bautizarte porque no has tenido la oportunidad y recibiste a Cristo y te arrepentiste, tú eres salvo, aunque no te hayas bautizado. El ejemplo más claro es el hombre de la cruz. No se bautizó, pero no por desobediencia. No se bautizó porque el hombre no tuvo chance, no tuvo oportunidad, pero fue salvo. Ese mismo día Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Ahora mira esto: recibirán el don. Subraya la palabra don, porque don significa regalo. Y ojo con esto: no lo mereces. Yo no lo merezco, nadie lo merece. No espere al Espíritu Santo porque usted lo merece. No, es un don. Pero cae sobre corazones arrepentidos. Amén. Amén. Muy bien. Versículo ¿qué? 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Tócate, di: es para mí. Y es para nosotros es la promesa. ¿Y para quién más? Para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A ver, diga conmigo: la promesa es para mí, para mi casa, para mi familia, para mis hijos. ¿Cuántos quieren hijos llenos del Espíritu Santo? A ver, de nuevo, ¿cuántos quieren hijos llenos del Espíritu Santo? Que mi casa esté llena del Espíritu Santo, que mi hogar esté lleno del Espíritu Santo. Pues la promesa, dígale al que está al lado suyo: la promesa es para ti, para tu casa, para todos. Entonces, ¿qué hay que promover en nuestra casa para que venga el don del Espíritu Santo? ¿Qué hay que promover? Arrepentimiento. Hay que hablar a nuestros hijos que tienen que arrepentirse. Hay papás que tienen que arrepentirse. Hay hijos que ven a los padres de forma inadecuada porque no dan testimonio. Tiene que haber arrepentimiento en la casa entonces, en el hogar, en la familia. Lo que quiero que veas aquí es lo siguiente. Versículo 40, por favor, ese versículo 40
Subráyalo, dice esto. Y con muchas o otras muchas palabras, es decir, palabras que no se escribieron ahí. Las que registró el Espíritu Santo son suficientes, pero Pedro habló muchas otras palabras y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ojo con las palabras estas, sed salvos de esta perversa generación. Voy a hacer énfasis en eso. Esta era la exhortación. Como si Pedro los agarrara y los mirara a los ojos y le dijera, sea salva de esta perversa generación. ¿Cómo es la generación que estamos viviendo? Perversa. Y en otras palabras es, no te mezcles con ellos. No seas partícipe de lo que ellos hacen. No vivas como ellos. Ten cuidado de andar de la misma manera que ellos andan, de hablar como ellos hablan, de ver lo que ellos ven, de conducirte como ellos se conducen. Sean salvos. Ahora, ¿por qué Pedro exhortaba diciéndoles sean salvos? Ahora, pero dígame, ¿salvos de qué? ¿Qué es lo que viene? Viene un juicio, viene un día de ira. Y Pedro está diciendo, ustedes no tienen por qué participar de ese día, sean salvos. Porque si ustedes se arrepienten y se bautizan, serán salvos de lo que viene. Puedes darle un aplauso más grande al Señor. Ese día con esa predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Así que la iglesia ya no eran 120, ahora eran 3,120. Un poquito más adelante se convirtieron 5,000 más. Así que la iglesia creció en pocos días. ¿A cuánto? A 8,120 personas. Y el Espíritu Santo se estaba derramando por todas partes. Y eso era un verdadero avivamiento. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y lo que deseamos. Un avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes. Y todo comienza con un acto. ¿Qué haremos? A ver, vuelvo a decirlo. ¿Qué haremos? No podemos seguir siendo iguales. O sea, a ver, los mismos chismes. Gente que no sujeta la lengua. La misma criticadera. La misma juzgadera. Los mismos señalamientos. La misma incomodidad. Hay tanta gente con excusas tan baratas para alejarse de la casa de Dios. Y piensan que Dios los apoya. Viene un día terrible. Y Dios nos está llamando a todos a arrepentimiento. A ver, por un segundo, levántame la mano ahí donde tú estás. Y vas a orar conmigo y dile, Espíritu Santo, yo te necesito. A ver, con toda conciencia di, Espíritu Santo, te necesito.
mientras estás así con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, tu mano levantada, déjame decirte esto. La primera obra del Espíritu Santo en la vida de una persona es convencerlo de pecado. ¿Tú quieres saber cuándo Dios está realmente tratando contigo? Cuando te convence de pecado. Porque cuando te convence de pecado, lo hace para llevarte al arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, cuando es convencida por el Espíritu Santo de su condición errada. Los seres humanos por naturaleza no reconocemos nuestros errores, no los aceptamos, nos escudamos, tenemos excusas miles y condenamos a otros menos a nosotros mismos. Eso hacemos los seres humanos. Pero cuando el Espíritu Santo convence a alguien de su condición pecaminosa, lo lleva al piso, lo tira al piso, lo mueve a un arrepentimiento genuino, le enseña que no es nadie delante de Dios. Y así comienza el Espíritu Santo a hacer una obra hermosa en la vida de una persona. Quien está predicando eso es Pedro. Y si tú recuerdas que cuando Jesús se encontró con Pedro, cuando Jesús le llena la barca a Pedro, ¿se acuerdas de eso? Cuando Jesús le llena la barca a Pedro, Pedro no dijo, gloria a Dios, al fin, Señor, me bendices. Ya era hora, he pasado toda la noche tratando de pescar. Gloria a Dios que hasta ahora me escuchan. No, Pedro no dijo eso. Pedro lo que dijo es, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Lo que le estaba diciendo es, no merezco este milagro, no lo merezco. Estaba convencido de su pecado, estaba convencido de que no era digno, porque la presencia de Jesús y el Espíritu Santo lo convencieron de esa realidad. Mantén tu rostro inclinado. Todos los avivamientos en la historia, mis amados hermanos, todos los avivamientos que se han dado en la historia de la humanidad, comenzaron por un genuino arrepentimiento de la iglesia. El Espíritu Santo comenzó a convencer a fulano que no estaba viviendo bien, que esa manera de vivir su matrimonio no era correcta, que esa manera de hablar y de expresarse, esos que se creen más justos que otros, eso no va con Dios, eso no va con Dios. Esos que condenan, que juzgan, que critican, que señalan, que se burlan, eso no va con Dios. Esos que se creen más que otros, o aquellos que por algún tipo de ministerio piensan que son mayores que otros, eso no va con Dios. Yo oro que el Espíritu Santo venga, pero yo sé que lo primero que Él va a hacer es redarguirnos de pecado. Él no va a venir a elevarte por los aires diciendo que tú eres maravilloso. No, te va a tirar al piso. Te va a tirar al piso. Y cuando te humilles, Él mismo te levantará. Él mismo te exaltará con su diestra. Y comenzará a usar tu vida y tú entenderás que no eres tú, que es Él. Y jamás te llevarás la gloria de nada, porque sabes que es Él. Y tendrás compasión con los que están caídos, porque tú mismo lo estuviste. Estuviste en el suelo y Él te levantó. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y mis amados, este mensaje es para una cosa: para exhortarte a que seas salvo de esta perversa generación. Este mundo está podrido y tú no puedes participar de la podredumbre de este mundo. Tú no puedes embarrarte igual que todo el mundo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso.
¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? ¿Qué haces tú juzgando a otro? ¿Qué haces tú diciendo que otro no es digno? ¿Acaso tú sí lo eres? ¿No te das cuenta que el Espíritu Santo es un don? Es un regalo. Y la razón por la cual es un regalo es porque no puedes pagar por él. No puedes pagar. No puedes pagar. Quiero que se meta esto en tu espíritu. El Espíritu de Dios es santo. Solo piensa eso. Es santo. Es la esencia pura de su naturaleza. Dios es santo. ¿Y cómo Él puede poner un Espíritu Santo en un templo tan sucio como el nuestro? ¿Cómo es posible eso? Quiero que lo pienses un momento. ¿Quién soy yo para ser digno de que el Espíritu Santo more en mí? ¿Quién soy? ¿Qué clase de persona soy yo para merecer que el Espíritu Santo haga morada en mí? ¿Quién soy yo? Te voy a explicar por qué Pedro dijo que el Espíritu Santo es un don, es un regalo que no merecemos. Le abrimos la puerta cuando nos arrepentimos. Él vendrá sobre ti cuando te arrepientes. Pero hay una sola cosa que hace posible que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Quiero que entiendas esto que te voy a decir. $120 personas estaban en un aposento orando, obedeciendo la voz de Jesús. No se muevan. No se vayan de ahí hasta que. Y el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Lo merecían? ¿Se lo ganaron? ¿Por qué vino? Escucha, porque era una promesa. ¿Quién la prometió? El Padre.
Era un regalo del Padre, una promesa, pero que tenía un costo. A ver, mírame acá por favor. Si yo te regalo algo a ti, lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? Recibirlo. Pero si yo te regalo a ti, tú no tienes que pagar el regalo que yo te doy. Nadie paga regalos, ¿cierto? Solo lo recibimos. Pero la persona que te hace regalo sí pagó por eso. ¿Ya? ¿Verdad? Pagó por eso. Y entre más grande es el regalo, pues mayor es el aprecio que esa persona te tiene, porque pagó por algo que te está entregando. El Espíritu Santo es un regalo del Padre, pero el Padre pagó por eso. Tú lo recibes simplemente como un regalo, pero alguien pagó un precio, y un precio muy alto, para que tú y yo pudiéramos ser capaces de recibir ese regalo. Porque ese regalo hay que apreciarlo, hay que valorarlo. Es muy grande ese regalo. Es el Espíritu Santo de Dios haciendo morada en nosotros. Eso es demasiado grande. Alguien pagó el precio, y fue un precio muy alto. Quiero que lo veas. En el mismo mensaje de Pedro, aquí en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 22, está ahí conmigo, ¿verdad? Varones israelitas, oíd estas palabras. Escucha: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes son testigos de todos los milagros que hizo Jesús. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Cómo me gustan esas palabras? Jesús fue entregado en una cruz porque era un plan de Dios. Y ese plan estaba determinado. Se cumplió porque estaba escrito. Él no murió porque lo mataron. Él murió porque entregó su vida voluntariamente, cumpliendo un decreto del Padre. Era un consejo. Subraya la palabra consejo y pon ahí plan. Era un plan que estaba determinado. Y no solo estaba determinado, estaba anticipado, porque Dios conocía perfectamente lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario antes que eso ocurriera. Pero ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Está hablando de la resurrección. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte retuviera al autor de la vida. Está hablando que este Cristo que murió por el determinado consejo del Padre, a este Dios resucitó. Y luego habla de la profecía de David para afirmar la resurrección. Y dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. ¿Lo viste? Resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, el Espíritu Santo no podía ser derramado hasta que Jesús fuese levantado. A ver, se lo digo de nuevo. El Espíritu Santo era una promesa que Dios iba a cumplir, pero esa promesa tenía una demanda.
la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue el pago por nuestros pecados. Jesús murió, Jesús resucitó y ascendió al Padre. Y cuando Jesús ascendió al Padre, el Espíritu Santo fue derramado. Si Jesús no hubiese ascendido, el Espíritu Santo no hubiera sido derramado. Pero el derramamiento del Espíritu Santo es la forma de confirmar que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre sobre todo poder y sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Y porque Él pagó ese precio tan alto, tú y yo podemos recibir el regalo del Espíritu Santo de Dios. Alguien déle un aplauso bien fuerte. Entonces ponte la mano en el corazón. Y el Espíritu Santo es para mí, porque Jesús pagó ese precio. Yo hoy soy templo del Espíritu Santo, porque Jesús pagó el precio del perdón de mis pecados, para que ese Espíritu Santo pueda morar en mí. Wow, eso merece un aplauso al Señor. Ahora, para que lo veas mejor, Juan, el Evangelio de Juan, búscalo rapidito. Juan, en el capítulo 7, Juan capítulo 7, búscalo rapidito. Juan 7, ¿ya lo tienes? En el versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, está hablando Jesús, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo viste? Ahora, Jesús está hablando ¿en qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? A ver, léalo de nuevo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. La pregunta es esta, vamos a ponérsela así. ¿Estaba ese río corriendo en el interior de sus discípulos? Él dijo que el que creía en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. La pregunta es, ¿estaba ese río corriendo en el interior de sus discípulos en ese momento? No. Porque Jesús estaba hablando, ahí lo dice, versículo 39, por eso la Biblia se responde a sí misma. Jesús estaba hablando, cuando habló de ese río, estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir, tiempo futuro, habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, ¿por qué no lo podían recibir en ese momento? Aquí lo dice. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Ahora pregunta, ¿por qué aún no había venido el Espíritu Santo? La respuesta está ahí. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, todas las preguntas tienen su respuesta ahí. Y el Espíritu Santo no había podido descender porque Jesús todavía no había sido glorificado. Ahora la pregunta es, ¿fue ya glorificado? A ver, ¿cuántos creen que ya fue glorificado? Ya Él murió, pagó el precio, ya Él resucitó y ya Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora el Espíritu Santo puede descender, ¿sí o no? Alguien dele un aplauso bien fuerte. Sobre esa base el Espíritu Santo desciende. Por esa razón lo puede hacer. Si no, no podría hacerlo. A ver, Ulises, ven.
jamás el Espíritu Santo podría descender sobre ti, aunque tú quieras portarte bien y hacer todo lo que tú quieras hacer. La única razón por la cual Él puede descender es porque alguien le perdonó a Él todos sus pecados. Alguien murió por Él, alguien resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por Él. Y eso es lo que hace que Él sea digno de que el Espíritu Santo pueda descender sobre Él. Y la puerta que abrimos para que Él lo haga se llama arrepentimiento. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor bien fuerte? El regalo es para todos, ¿sí o no? No hay excepción de personas, ¿sí o no? Es para todos, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, es para tu casa, es para todos. Pero llamemos a todos a la respuesta de esta pregunta: ¿qué haremos? Entonces, mira al que está al lado suyo y dile: tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar a Dios de forma genuina. Es hora de buscar a Dios. Es hora de volvernos a Él con todo el corazón. Porque Jesús pagó un precio muy alto. Muy alto, muy alto. Ahora vuelva conmigo a las profecías de Joel. Dios, no hemos hecho nada de Joel. Vuelva conmigo a Joel capítulo 2. A ver, cuando tienes Joel 2, me miras acá, por favor. Toda la iglesia del Señor y los apóstoles, Pedro sobre todo, que era quien estaba al frente de la iglesia primitiva, tenía muy presente el día del Señor. Ellos sabían, y era parte de su predicación, que vendría un juicio sobre todas las naciones. Y lo predicaban y lo anunciaban. Y llamaban a todo el mundo a arrepentimiento y a volverse a Dios. Ustedes saben que Pablo no era parte de los discípulos de Cristo. ¿Qué era Pablo antes de ser el apóstol? Él era todo lo contrario, era un perseguidor de la iglesia. Y aunque la iglesia predicaba que iba a haber un día de juicio, la iglesia hablaba de que Dios, a quienes se arrepentían y se volvían a Dios, los libraría de ese día. ¿Cómo lo iba a hacer? Nadie sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero creían que Dios los iba a rescatar de alguna forma de ese día de juicio. Cuando aparece el apóstol Pablo, aparece con la revelación de un misterio que nadie conocía. Préstame atención a lo que estoy diciendo. Préstame atención con esto que te estoy diciendo. Solo al apóstol Pablo se le reveló este misterio.
Cuando te digo que solo el apóstol Pablo, es que Pedro no conocía este misterio. La palabra misterio significa algo que está oculto. Y a Pablo se le reveló un misterio, algo oculto, algo que nadie sabía. Y como fue a Pablo quien se le reveló, solo el apóstol Pablo habla de ese misterio. Y hay un solo versículo en todo lo que Jesús predicó que habla sobre ese misterio sin revelarlo. Jesús lo dijo, pero nadie lo entendió. De hecho, ustedes saben que Jesús dijo cosas como esta: lo que yo les digo no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Y también les digo cosas como esta: hay algunas cosas que tengo que decirles, pero después, porque ahora no las pueden sobrellevar. ¿Recuerdan esas palabras? Así que Jesús hablaba de revelaciones que la iglesia en ese momento no podía recibir, pero que las iban a recibir después. Pablo fue el hombre usado por Dios para revelar ese misterio que nadie conocía. Y ese misterio que nadie conocía es lo que se llama arrebatamiento. Es lo que va a ocurrir con la iglesia antes que venga el día del Señor. El arrebatamiento fue una revelación de Dios. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Ahora quiero que veas cuando Jesús menciona esto que le fue revelado al apóstol Pablo de una forma más detallada. Juan capítulo 14. Todo el mundo ahí, por favor. Juan capítulo 14. Este es el único versículo que hace referencia a lo que Pablo luego llamó arrebatamiento. Capítulo 14, cuando lo tiene me dice un amén bien fuerte. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen aquí en el Señor? Dijo: creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. Ahora, Jesús, ¿dónde estaba en ese momento que estaba diciendo esas palabras? Estaba en la tierra con sus discípulos. Ahora Él dijo: me voy, pero donde yo voy es a la casa del Padre. Y lo que voy a hacer en la casa del Padre es prepararles un lugar a ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Ahora mira lo que dijo Jesús: y si me fuere y les preparo un lugar, ¿qué va a hacer? Vendré otra vez. ¿Por qué dice otra vez? Porque ya había venido, ya estaba ahí, pero dijo: ahora me voy, preparo el lugar y vengo otra vez. Pero ese venir otra vez no es como vino la primera vez en un cuerpo de hombre. Ahora vendrá en gloria y en poder. Y Él va a venir otra vez. Y así como vino la primera, va a cumplir su segunda venida. ¿Cuántos creen eso? A ver, ¿cuántos creen eso? Ahora, ¿dónde está Jesús ahora? En este momento. Está en la casa del Padre. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Preparándote un lugar a ti. Dígale que está al lado suyo: a ti te está preparando un lugar. Hay un lugar para ti en la casa del Padre. Y hay un lugar también para tu abuela y para tu tío y para tus hijos y para tus primos. Y hay un lugar para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hay un lugar para ellos. Y Él dijo esto. Mira que sus primeras palabras fueron estas: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras,
No importa lo que pase acá abajo, no importa lo que ustedes escuchen acá abajo, no importa cuánto sea la crisis de acá abajo, en la casa del Padre no hay crisis. En la casa del Padre hay un lugar que te está esperando. Alguien dale un aplauso al Señor y alabe su nombre. Pastor, yo no tengo ni casa propia, estoy alquilando. O usted está pagando su casa y todavía no es suya. Pero quiero que sepa que en la casa del Padre hay un lugar preparado para ti. Y no te prepararon ese lugar los ángeles, te lo preparó el mismo Señor Jesucristo. Y yo me imagino cómo será eso. Hay casas extraordinarias. Hay casas que tú dices, wow, ¿cómo puede haber una casa así? Pero esas casas de aquí abajo no tienen comparación con la casa de mi Padre. Y esa morada preparada para ti no tiene comparación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dónde están los que le aman? Bien, ojo con esto, dice: y si me fuere y os preparare lugar, ojo, dice, vendré otra vez. Y aquí subraya estas palabras: y os tomaré a mí mismo. Esto es, los voy a tomar. Pero cuando Él te tome a ti, se estará tomando a sí mismo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. ¿Y para qué te voy a tomar? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si tú preguntas, ¿cómo nos va a tomar? Porque de que Él va a venir, Él va a venir. ¿Cuándo? Ese día y esa hora nadie lo sabe. Eso está en potestad del Padre solamente. Pero cuando Él venga te va a tomar. ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el misterio que a Pablo le fue revelado. ¿Y dónde está eso? Corintios, todo el mundo ahí, por favor. Aquí lo que nos falta es tiempo. Porque no hemos hablado todavía nada de Joel. El mensaje de hoy se llamaba el cuarto escenario y no hemos salido del tercero. Primera de Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios 15. Cuando lo tienes me dices amén. Bien, en tu Biblia el capítulo 15 tiene un título. ¿Qué dice? La resurrección ¿de quién? De los muertos. Si nosotros creemos que Cristo murió, también creemos que resucitó. Y si creemos que Él resucitó, también los que mueren en Cristo también van a resucitar. ¿Verdad que sí? Pero Pablo recibe una revelación y dice esto en el versículo 51. Dice: he aquí os digo, a ver, subráyalo por favor. Os digo, ¿qué cosa? Un misterio. Subraya la palabra misterio. A ver, quiero enfatizar esto. Ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los discípulos había recibido esto. Por eso es que Pedro, cuando se refiere a Pablo, Pedro dice, Pablo habla cosas que son difíciles de entender.
Porque la revelación de Pablo era una revelación. O sea, si los discípulos bateaban hit, Pablo bateaba cuadrangular. ¿Ah? Y con base llena. Y este es un cuadrangular de base llena. Mira esto, dice. He aquí, es como si Pablo dijera, les voy a soltar esto. Cojan esto. Aquí viene el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, espérate. Aquí lo que está diciendo literal es esto. No todos vamos a morir. Yo sé, ¿no has escuchado que la gente dice, todo el mundo se tiene que morir? ¿Has escuchado eso, verdad? Bueno, le tengo noticias. No todo el mundo se tiene que morir. Puede que nosotros seamos la generación que no vea la muerte. Porque si el Señor viniera en este justo momento, esta noche, usted no sabrá qué es morirse. Lo que a usted le va a pasar es una transformación. El cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. El cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Y cuando hablo de cuerpo corruptible, es un cuerpo que se deteriora. Usted puede hacer lo que usted quiera, meter el gimnasio y hacer lo que usted quiera, pero el cuerpo que usted tiene se va a deteriorar a partir de los años, se va a arrugar, le van a salir las canas. Usted no podrá detener eso, pero el cuerpo que el Señor te va a dar es un cuerpo que no se deteriora, indestructible, inmarcesible, semejante al del Señor cuando resucita. Alguien debe alabar a Dios. Y entonces la gente está preocupada por su cuerpo, por cómo se ve, cómo peinar la mecha para un lado, para que no se le vea la cocobola, lo que sea. Pero usted te va a recibir un cuerpo que es mucho más glorioso que el que usted tiene. Y vale la pena vivir por ese cuerpo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! O sea, la pelona se va a llevar a todo el mundo, pero algunos no. Y estamos esperando ese día glorioso en que Él nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¡Aleluya! Alguien alabe el nombre del Señor con ganas. ¿Cumple Él sus promesas? Sí, Señor. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su cuerpo. Él vendrá por los redimidos, los lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí hago una aclaración. En Apocalipsis hay 7 trompetas. Y cuando dice aquí final trompeta, no se refiere a las trompetas de Apocalipsis. Y esa es una de las razones por la cual la gente confunde y dice, entonces este arrebatamiento se va a dar después de la tribulación. No. No tiene nada que ver con las trompetas de Apocalipsis, porque las trompetas de Apocalipsis son juicio. Esta trompeta es una trompeta de salvación. Es una convocación. Las trompetas sonaban para convocar a todo el mundo. Y cuando la trompeta del Señor suene, allá en Europa, en África, acá en el norte de América, en Sudamérica y donde sea que esté la iglesia del Señor, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. A su nombre. Este misterio, a ver, dile al que está al lado suyo, este es un gran misterio revelado a la iglesia. Y es un regalo que Dios nos da, poder conocer este misterio. Y esto no lo sabe todo el mundo, pero la iglesia del Señor conoce este misterio porque nos fue revelado.
Lea conmigo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos. Mira que no es que te vas a morir, entonces, no. Sin ver la muerte, en un abrir y cerrar de ojos, serás transformado. ¡Fra! O sea, puede que yo esté caminando por aquí y de pronto, ¡ra! Imagínate ese acontecimiento extraordinario, transformado en un instante. Recuerda cuando Pedro, Juan y Jacobo fueron con Jesús al monte de la transfiguración y Jesús estaba orando y delante de ellos se transfiguró. Y apareció ahí Moisés y Elías, que hablaban con Jesús, y los discípulos estaban así que con quijada de pelícano. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Te explico por qué dice que es necesario. Porque sangre y carne no heredan el reino de Dios. Usted no podría ir en este cuerpo al cielo. No aguantaría. Necesitas un cuerpo adaptado a la gloria. Donde vas a ver al Rey cara a cara. Donde verás su hermosura y su resplandor en toda su plenitud. Porque hoy vemos como por espejo, pero aquel día lo veremos cara a cara, en toda su gloria, en toda su majestad. Y lo vamos a adorar por los siglos de los siglos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es como decir, Dios se tragó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dale ese aplauso al Señor. Voy a terminar con esto. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Cuando lo tienes me dices amén. Vamos a cerrar con este. Versículo 13. Dice la venida del Señor. ¿Lo viste ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Palabra de quién? Del Señor. ¿Quién le dijo esto a Pablo? El Señor. Fue el Señor quien le dio esta palabra. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. ¿Lo viste? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, que no hemos visto la muerte, que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados. Lo que Jesús dijo, os tomaré a mí mismo. ¿Alguien ha jugado aquí Jacks? ¡Sac! ¿Ah? Eso es lo que Jesús va a hacer con su iglesia. ¡Sac! Va a meter su mano y va a arrebatar lo que es suyo. Y lo hará en un instante rapidito. ¡Ra! En un abrir y cerrar de ojos. Te va a arrebatar. Oye esto, te va a arrebatar. Arrebatar no es algo que tú haces así como suavecito, no. Es algo que haces rápido. Un instante. Te va a arrebatar juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Todos los que han muerto en el Señor Jesucristo. Y te va a arrebatar para ser llevado, ¿dónde? A las nubes. Escucha esto, para recibir al Señor en el aire. Ahora, recuerda que tú vas ¿para dónde? Para la casa del Padre. Pero Él no te va a esperar en la casa del Padre. Él va a venir a las nubes. Y desde las nubes te va a arrebatar. Y tú vas a ser arrebatado y trasladado a las nubes. Si tú nunca has volado, ese día vas a volar. Pero no será en este cuerpo, será en un cuerpo transformado. Y en el cielo vamos a tener en las nubes el encuentro más extraordinario de toda la historia. La novia se encontrará con el amado en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Dáselo fuerte. Dice el 18, por favor, lea conmigo el 18. Con esto vamos a terminar. Lee conmigo el 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amados hermanos, el arrebatamiento no es para meterle miedo a nadie. El arrebatamiento es para alentarte. Pronto seremos arrebatados y en el momento que seas arrebatado, en ese justo momento serás transformado para ser llevado a las nubes y poder recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Alguien alabe el nombre del Señor. A su nombre. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y debo decirle esto. Y todo esto va a ocurrir. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dará este arrebatamiento? ¿Cuándo ocurrirá esta venida del Señor? ¿En qué momento? ¿Cómo sabré yo que esto está a punto de darse? Escúchalo el próximo jueves. A esta misma hora. En este mismo canal. Tú y yo tenemos que estar preparados para los tiempos que estamos viviendo. Y el aliado más glorioso que tenemos se llama Espíritu Santo. Y tenemos la palabra profética más segura. Y el Espíritu Santo nos revela toda la verdad. Para que podamos vivir, oye, para que podamos vivir bajo los misterios revelados. Tú y yo no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, porque a mucha gente lo sorprenderá como ladrón. Pero tú y yo no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda. Todo el mundo con su rostro inclinado, levántame sus manitas por favor al aire.
Este mundo no es tu destino. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y de los cielos esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Por eso no te afanes por tu vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No te afanes por cosas que son pasajeras. Apunta hacia lo eterno. El cuerpo que tú tienes, que hoy te puede estar doliendo, o puedes tener alguna enfermedad, o no sé qué tengas, pero ese cuerpo no es tu destino. Ese cuerpo es temporal. Y ese cuerpo que tú tienes, quieras o no quieras, se deteriora. Se deteriora. Antes podías correr a 1.000.000. Hoy no puedes correr ni... Pero hay un cuerpo que te está esperando. Hay una casa que te está esperando. Fue preparada para ti. Y Él dijo esto: no se turben, no se turben. Y cuando Felipe preguntó: Señor, ¿y a dónde es que tú vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino a la casa del Padre. Él es la verdad a la casa del Padre. Él es la vida a la casa del Padre. Y Él vino para eso. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Y pido, Señor, que la palabra que hemos escuchado hoy quede guardada en nuestros corazones y que podamos vivir esperando la venida del Señor. Que podamos vivir con la esperanza de gloria, Señor, y que nos podamos alentar unos a otros con estas palabras. Que se cumpla lo que tú dijiste: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, los bendigo en tu nombre y bendigo a todo aquel que después escuchará esta palabra. En el nombre de Jesús oro que se quede grabada en sus corazones y en nuestros espíritus, en el nombre de Jesús. Y gracias por los misterios que nos son revelados. Es un privilegio poder conocer los misterios del reino de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. El mejor aplauso que le puedas dar al Señor.